Hello, everyone. I'm going to let you all join in so that you all can get connected and set up everything. Welcome, everyone. Just going to wait a couple of seconds to get everyone joining in and have a good opportunity to listen to everything. Just going to give it a couple more seconds. Welcome, everyone. Welcome to our online webinar today at the WAPES and the World of Public Employment Services, where we will today explore the German Public Employment Service and the labor market of Germany. And also we have a great presentation today from the Bundesagentur für Arbeit. Well, before we start, my name is Nicole Clovis, and Yo I soy have Nicole the Clovis. pleasure of being your moderator today. Tengo el Thanks placer from de Mr. ser la Holger moderadora el Schulze, día de consultant hoy from the Bundesagentur für Arbeit, also to the WAPE y Secretariat. Today's online seminar, which will last el around 1 seminario hour, will de be hoy, que conducted durará in más o English. menos una But hora, you have se the realizará en opportunity inglés, pero also tienen to la check the oportunidad también interpretation because we have de interpretation utilizar in la French and interpretación porque Spanish. tenemos If you interpretación look en francés below on y your español. Si screen, ven you en la can parte de see that abajo en there su is a little pantalla, pueden globe ver and where you que can hay choose un your pequeño language icono del and click mundo on en donde the pueden language that seleccionar el you idioma want que to desean choose for escuchar. today. The webinar is El recorded also today, webinario se va a and it grabar will el be día de also very hoy soon y available on también our estará website disponible and muy also on pronto our en nuestra YouTube página web channel on y en WAPES nuestro TV. canal de YouTube Also, en I want to raise awareness that the presentation Webs today is TV. displayed in La English, presentación del día but de it hoy is se also mostrará en available. inglés, pero There's también also a está little resource disponible. button which you can Hay choose, so it's un also available in botón de French and recursos Spanish for you y está translated already, disponible and I will ya also put it later traducida in the en chat. francés y español. So you can see that our Ya ponemos microphones el are enlace en el muted chat and that the también. cameras are Por shut favor, off. asegúrense que But you can sus also use the cámaras chat están apagadas y facilities sus to ask any micrófonos question that también. you might want Pero to si ask to tienen our alguna pregunta presenter que today. quieran And realizarle so al we can presentador choose el día de the hoy, ones that are pueden not ponerlas en el answered chat. today because Las we que no only se have this respondan 1 el día de hour. hoy porque solo We tenemos will una be hora, later se answering via responderán email to más all participants. adelante por So, correo but I would like electrónico a to todos los move to our speaker participantes. of today. Quisiera From pasar a Germany, I'm nuestro very, very honored, and presentador del it's día really de my hoy. pleasure Es to un honor para introduce to mí, un you placer Mr. Michael presentarles Vanderkammen, a who Michael is the Director for Van International der Kamp, Relations at que the es el German director de Public Relaciones Employment Service. Internacionales Michael del is CEPA responsible for the alemán division dealing with y migration, recognition of él trata certificates, labor con market temas definition, relacionados as con well as migración international counseling y and placement. también tiene Super happy and el very Consejo excited to have you here, Internacional y Michael, and I Colocación. give the word over to you. Estoy encantada de darte la bienvenida, Michael, y te cedo el Yes, thank you micrófono. so much, Nicole. Muchas gracias, Nicole. Sometimes my screen freezes just a A little, but veces I mi think pantalla se I have congela un a poco, good pero connection. creo que tengo una It's buena live. I don't see conexión. anyone. I just see No a veo few a faces, but nadie, veo unas cuantas I'll get started rostros, immediately. I've pero brought a few empezaré slides as inmediatamente. well. Tengo unas diapositivas Well, conmigo people, these are challenging times, y aren't estos they? son tiempos difíciles. We had elections in Germany Tuvimos elecciones en 2 weeks Alemania ago, hace un and par de we semanas have a right shift in y parliament. tuvimos un But cambio hacia la derecha en el still, Parlamento, we will have pero most likely es muy a probable coalition que between tendremos una the Conservative coalición Party and the entre el Social Partido Democratic Conservador Party. y el Partido I can say this Socialdemócrata already for y sure poder because decir yesterday eso these ya both parties they made ciertamente a deal porque on estos dos taking on países hicieron un new trato credit ayer para in the asumir nuevos créditos astronomous size of 500 en billion euros, por which I'm sure they will 500.000 millones de spend a lot of euros money on que defense. They did not say invertirán mucho how much dinero en they would spend defensa. on No dijeron defense, cuánto but van a especially invertir en the defensa, economic part is pero very, especialmente very la parte important económica es muy because the importante German economy porque la is economía alemana hampering, and we notice está this teniendo on the problemas labor y market as well. vemos esto en el So I mercado will laboral show you también. a few slides. Y ya les mostraré en algunas diapositivas. Yeah, the economy is hampering, La and we economía have está teniendo also problemas you y will tell me, también, Nicole, if dime everything Nicole, is seen. si puedes We verlo have todo. different challenges, and Tenemos diferentes the first slide, I desafíos. think everyone En la primera listening diapositiva, yo to creo que this todo el mundo webinar que and escucha joining this este webinario webinar knows that estará de acuerdo the en que challenges that we have, los the desafíos que demographic tenemos changes, son the los cambios digitization, demográficos, la and the digitalización ecology. Well, y let's la start ecología. with Vamos the German a society. We're getting empezar con older. la sociedad We're getting alemana, old. The que se está population structure is envejeciendo. changing. La And estructura de the población question está is in these cambiando WAPES y la webinars, pregunta what en is estos the role seminarios del CEP
¿Cuál es la función del Servicio Público de Empleo en esto? Para el empleo, BA es lo que voy a utilizar por el Servicio de Empleo alemán. Nos consideramos como un socio de empresas, empleos y también el futuro, empleabilidad. Y esta es nuestra función en los cambios demográficos, en la digitalización, como todos sabemos, el tipo de trabajo que hacemos está cambiando y la inteligencia artificial está paulatinamente asumiendo tareas rutinarias y nuestra función en esta es que queremos desarrollar aún más nuestros servicios para ser estos socios de las empresas y de los demandantes de empleo y los empleados. Y finalmente, estamos viviendo en la era de la descarbonización. También en Alemania estamos tratando de realizar la transición a una economía ecológica, una economía verde que ofrece oportunidades económicas. Y también significa que están emergiendo nuevos sectores. Si vean la industria de los coches, por ejemplo, la industria automovilística es muy grande en Alemania. El motor de combustión está desapareciendo. Todo será eléctrico en un futuro. Y eso significa que cuando tenemos una economía cambiante, esto también, el BA tiene que apoyar activamente este cambio. Y con esta pregunta la pregunta es ¿con quién lo hacemos en el Servicio Público de Empleo? Quiero darles algunas cifras porque tenemos muchos participantes de fuera de Europa. Alemania es un país con más o menos 84 millones de personas. En el mercado laboral tenemos 45 millones de personas que tienen acceso al mercado laboral, que pueden trabajar. Y en el momento tenemos unas 75 millones de personas que trabajan en, con- dentro del marco de la seguridad social. Hace unos años nuestra organización tomó la decisión de no reducir nuestras delegaciones en ningún lugar. Tenemos áreas rurales en Alemania, que es un país bastante grande, y esta fue una decisión clave. Aunque hacemos muchas cosas online actualmente, decidimos no retirarnos del mercado laboral y lo hacemos con unos 110,000 personas que trabajan en nuestra organización. Es un número bastante grande, con 10,000 personas, pero tenemos que apoyar a esos 35 millones de personas que eh, están en la seguridad social. Lo hacemos en 600 delegaciones divididas entre 300 centros de empleo operados conjuntamente, 150 agencias de empleo locales y también 100 oficinas de prestaciones familiares, porque también parte de nuestro servicio es que damos subsidios familiares para todo el mundo en Alemania que tiene niños. Actualmente son 250 euros más o menos por niño lo que se recibe y nosotros pagamos esto. Tenemos 110,000 personas trabajando en el Servicio Público de Empleo y obviamente hay que estructurar la organización. Y quiero hablar un poco sobre la forma en que se gestiona. Tenemos acuerdos, tenemos una oficina central cuya sede se encuentra en Nuremberg, en donde me encuentro yo el día de hoy. Tenemos 10 direcciones regionales. Hicimos acuerdos regionales para tener 10 direcciones regionales con oficinas locales. Las oficinas locales tienen la responsabilidad operativa y ellos deciden por sí mismos cómo implementar sus políticas, pero obviamente tenemos que controlar cómo de bien se están desempeñando. Esta es nuestra junta. A la izquierda pueden ver a
la presidenta del Consejo Ejecutivo, luego el hombre, el único hombre en nuestro equipo es Daniel Tenenbach, que lo llamamos director de las regiones. Luego tenemos Catherine Cromer, responsable de los recursos, y mi jefe, Vanessa Aulla, que es directora de prestaciones y asuntos internacionales. Todas las prestaciones que se pagan, los subsidios de familia, los subsidios de desempleo, y también es responsable por asuntos internacionales. Y aquí se complica un poco más. Nuestra organización cumplirá 100 años el próximo año. Es ya una organización bastante antigua. Y lo quiere decir, en una organización tan antigua hay que readecuarse. Y pueden ver aquí que tenemos 3 direcciones. La de la izquierda es la parte de la organización en donde empezamos hace 100 años pagando prestaciones de desempleo. Hace más de 100 años, si uno quedaba en el desempleo, no recibía nada. Pero ahora existe un fondo social que en donde si uno está en el paro, hay que darle a esta persona un tipo de ingreso, un seguro de desempleo, una prestación por desempleo. ¿Y quién paga por esto? Nuestra organización, esta parte de la organización, no se cubre con impuestos. Nosotros pagamos al seguro y yo soy yo trabajo por una organización y pago a un 2,6% de mi ingreso bruto mensual. Y este 6% se divide entre yo, 1,3%, y 1,3% lo paga el empleador. Y también esto les dice quién tiene voz en nuestra organización, porque si nos financia la gente que trabaja en Alemania, son los empleadores y los empleados. Y volveré a ello en la siguiente diapositiva. Pero cuantas más personas trabajan en una base de seguridad social en Alemania, mejor para nosotros como organización, porque con este dinero, como dice esta diapositiva, 37.500 millones de euros. Suena mucho dinero, es mucho dinero, pero de esto actualmente pagamos 65% de beneficios de desempleo para personas que tienen derecho a estos beneficios, o sea, gente que ha trabajado y por lo tanto ha contribuido ha cotizado en nuestro sistema, pero también pagamos 3.300 millones de dólares de asignaciones a corto plazo para gente que no puede trabajar temporalmente por razones económicas o, por ejemplo, si el clima es desfavorable en el invierno en una obra de construcción, pues nosotros pagamos esto. Y 7.900 millones de dólares de fomento activo de empleo. Y esto no se paga de los impuestos, sino del seguro que la gente paga cuando trabaja. Esta es la parte tradicional de nuestra empresa. Y también les dije que tenemos prestaciones familiares. Tenemos 6.000 empleados. Es la mayor parte de nuestro presupuesto, casi 50.000 millones de euros al año por asignación por hijo. Esto no viene del seguro del desempleo, sino esto sí es algo que está basado en impuestos. Y en la parte del empleo de la diapositiva tenemos la renta básica y servicio, que es básicamente el beneficio social. Tenemos 40.000 personas empleadas, tenemos 35.000 más o menos millones de euros, dinero que viene de los impuestos. Y empezamos a hacer esto hace más de 20 años, a partir del 1 de enero de 2004. Y antes de eso, esto era una tarea municipal y las municipalidades realmente no eran profesionales en cuanto a integrar a las personas en el mercado laboral. Sí podían pagar el dinero, pero la cuota de desempleo en Alemania era de más de 5 millones de personas y teníamos que hacer algo. Y como dije previamente, a veces hay que reinventarse como organización. Y el gobierno dijo, bueno, vamos a
poner a los profesionales a trabajar en esto. Y por eso se crearon el BEAM, el Servicio Público de Empleo, para que trabajara junto con las municipalidades y asumieran esas tareas. Y trabajamos en esto desde 2004. Y esto es básicamente nuestra gobernanza, el autogobierno del Servicio Público de Empleo. Me centraré ahora en la parte de seguro porque es la mayor parte de nuestra organización en donde la mayor parte de personas trabajan. Ya les dije que quien paga, quien contribuye, quien cotiza, es lo mismo en la organización y por eso tenemos un autogobierno. Hablamos con políticos, tenemos administradores, pero ellos no tienen voz en nuestra organización. La voz la tienen los representantes de empleados, los sindicatos, tenemos los representantes de empleos, la patronal, que también son más organizaciones, y también tenemos representantes de órganos públicos, que básicamente significan los gobiernos federales y la parte municipal. Y ellos hablan con nosotros de cuáles son la mejor forma como servicio público de empleo para evolucionar y también, obviamente, ellos definen objetivos con el Consejo Administrativo que les mencioné previamente. Estos están en la oficina central, pero también lo tenemos a nivel regional con 10 direcciones regionales con juntas asesoras que pueden ver en la parte de en medio, y también en las agencias locales de empleo. También trabajamos junto con los empleadores, con la patronal, los sindicatos y los representantes de los órganos a nivel local. Y realmente es una muy buena forma en que nos podamos asegurar de que realmente tengamos un ecosistema bastante activo. Esta es nuestra organización. Esto es para responder a la pregunta de con quién hacemos la integración del mercado laboral. Nicole, ¿hay alguna pregunta hasta ahora sobre la gobernanza de nuestra organización? Sí, por ahora no tenemos ninguna pregunta en el chat que pueda haber, pero también quisiera motivarlos a todos a que pongan en el chat preguntas que puedan tener para podemos ir planteándolas durante la presentación. Por ahora no tenemos ninguna. Así que, Michael, puedes continuar. Esto me da la oportunidad de dar un sorbo de vez en cuando. Bien, les dije que iba a hablar. El primer capítulo era quiénes éramos. Esto ya lo hice. El segundo capítulo es qué está sucediendo en el mercado laboral alemán, cuáles son las tendencias, y terminaré con la última parte de cuáles son nuestros servicios y cómo nos adaptamos al futuro. El mercado laboral, el desarrollo del desempleo, la evolución del desempleo. La evolución del desempleo, como pueden ver, en enero de 2025, un 6,4% en Alemania. En febrero, pueden ver a la derecha de la diapositiva que en Alemania hay un plus de 175,000, que es la comparación con el año pasado. Estas son diapositivas de la semana pasada y hay 175,000 más del año pasado. Y quiero decirles, no estamos en una buena situación en el mercado laboral. La economía está teniendo problemas y lo vemos en el mercado laboral. Vemos el desarrollo del desempleo en los últimos años. Y hace 20 años tuvimos casi 5 millones de personas desempleadas.
Y eso no fue algo bueno. Esto quiere decir que necesitamos que reinventar nuestra organización. El mercado laboral no estaba en una buena situación, pero yo creo que estábamos avanzando bastante bien hasta 2010 y los años posteriores. El mercado laboral era favorable, pero también éramos mucho más eficientes como organización, lo que no éramos hasta 2002. Y yo diría, llegamos hasta casi pleno empleo en 2020 y luego tuvimos el coronavirus y las empresas tuvieron que cerrar. Todos recordamos lo que sucedió durante ese tiempo y el BA invirtió mucho dinero en asignaciones a corto plazo. Y si no hubiéramos hecho esto, hubiéramos tenido mucha más gente desempleada. Por cierto, me salté esto. Dije 6,4% de desempleados actualmente y no es la estadística oficial, sino la de la OIT, es en la estadística de BA. De acuerdo con la OIT, es 3%, que es con la definición de estar desempleado, que es un poco más estricto de acuerdo a nuestras propias estadísticas. Esta es la evolución. Pero el impacto económico en el mercado laboral, como pueden ver ahora, tenemos en los últimos 15 años un mercado de empleados. Si uno quería solicitar un empleo, podía obtener un empleo porque los empleadores, las patronales necesitaban a contratar lo que pudieran. Y hace unos años pensamos que eso iba a continuar así, pero en la economía está teniendo dificultades y en los últimos 10, 15 años ha habido muy pocos incentivos fiscales en la economía alemana y lo notamos ahora en el mercado laboral también. Aquí pueden ver lo que quería mostrar. Esto es quién trabaja con base al seguro. Estamos hablando de 35 millones de personas, sigue aumentando. Pero no tenemos esa tendencia en aumento por el personal, porque la semana pasada, por ejemplo, la empresa EY predicó que en Alemania este año íbamos a perder otros 100,000 empleos y se perderán en la economía también. No vemos ninguna recuperación rápida y que necesita inversión financiera en la economía. Y por eso empecé mi presentación diciendo que ayer por la noche los dos grandes partidos del Parlamento van a crear una coalición, los socialdemócratas y los conservadores, y ellos van a invertir 500 mil millones de euros en la economía. Y es desde el punto de vista del mercado laboral un buen mensaje. Esto es cómo está el mercado laboral en resumen. Si no hay alguna otra pregunta, puedo continuar. Sí, ya hay un par de preguntas, pero quizá pediré que los hagamos un poco más adelante porque el tema ahora pareciera que va fluyendo con lo que ya nos has dicho. Yo creo que recopilamos estas preguntas. Por favor, hagan sus preguntas y podemos hacer una breve pausa después de la siguiente pausa y podemos ver las preguntas que haya. Siguiente tema. ¿Cuáles son los servicios del BA, el Servicio Público de Empleo Alemán, en los empleados, los solicitantes de empleo y la patronal que pueden esperar de nosotros? Tenemos 5 ámbitos de actuación y quisiera empezar con las joyas de nuestra sociedad. Los niños, los jóvenes,
Lo que hace BA, y esto no es evidente para todos los SPE en todo el mundo, es que ofrecemos orientación vocacional y es importante para nosotros dar una orientación a los jóvenes. Um, 1.9 million young Tenemos people, 1,9 millones de between 25 jóvenes and 35 entre years 25 y old 35 that do not años have a que vocational no tienen education, una and educación that's why vocacional, it's important y por eso es that we try to importante reach out to these tratar people. So de these are llegar a ellos. not only the needs Y that estas are not in son no solo las employment or in necesidades training or en in empleo, education, but información also o the educación, sino other también people that las otras perhaps personas work que but do quizá not have trabajan, any pero vocational education. no We tienen try to ninguna reach them educación vocacional. because, Tratamos de as I llegar a mentioned, with ellos the changes porque, going como on the mencioné, labor con los market, cambios que se it están is realizando en el mercado necessary laboral, es that we necesario provide support here dar and career apoyo guidance, and that y also means for orientación us that we profesional, need to y también expand significa our para nosotros career que tenemos digital que tools, ampliar nuestras which herramientas we are digitales para updating at the el moment. desarrollo profesional, So, las but we cuales don't estamos only actualizando en el focus momento. Pero no on nos centramos the únicamente young people en with los career jóvenes entry. There are lots que of people entran al mercado working laboral. already, but as Hay I mucha gente que mentioned, está trabajando ya, the markets are changing, pero como and that's mencioné, los why it's mercados están also cambiando y es por eso que también so important es that tan people importante que understand la gente that entienda lifelong learning is of que el importance. We aprendizaje don't have permanente es these muy people, or we should not have these importante. people anymore No that start debemos their job and do the same thing for tener 40 a la years, gente ya because que empieza un trabajo y hace lo mismo usually durante 40 años, porque it normalmente will not esto happen like that no anymore. va a ser así. Uh, we also know that También sabemos about 20%, at que least un 20%, the 20% unemployment rate for people de without la tasa de vocational desempleo qualifications sin is about calificaciones 7 times vocacionales higher es than the 7 unemployment veces rate for más people alto who have que completed la tasa de vocational training. empleos And de that's why desempleo para gente we que ha invest so much realizado money algún tipo de from our formación. Y unemployment por eso es insurance que in further training asignamos support, tanto dinero para and en nuestro including seguro de also, desempleo para I mayor would say about formación y 1 billion euros recapacitación, for diría más o employee menos 1.000 millones de qualification. euros And para this is also recalificación de something that empleados. is not Y self-evident es algo for a que no public es employment autoevidente para service to do, una because in the ah, past we always focus servicio on público de empleo, unemployed people, porque en el people looking for pasado la jobs, but gente en el now paro, we la also gente focus on solicitante de people empleo nos that are centrábamos in básicamente en companies and need ellos, pero ahora company también training. nos centramos So we en have the personas que están en possibilities empresas y to necesitan support formación interna y tenemos employers posibilidades para apoyar a los empleadores in upskilling the people working para there. mejorar las So this habilidades que is están trabajando vocational allí. training. Esa es la Field formación of action vocacional. number 3 El is campo de tapping potential acción in Germany. es On this el slide, potencial I have aprovechar el wrapped potencial en Alemania. together, I En would say, este the sentido, target groups, the yo he women, unido older junto people, los grupos objetivos, que people son with las mujeres, los disabilities, trabajadores de people más on edad, las basic personas con benefits, discapacidad, and people with las migration eh, experience. receptores de Let's prestaciones start básicas o experiencia because this migratoria, is que really ofrecen un gran potencial, also untapped porque esto potential es un that we potencial have que no se ha aprovechado y que in the country, tenemos in en el Germany. país, Lots en of people Alemania. always ask, especially Muchas nowadays, personas is nos it preguntan necessary especialmente to en estos put so días, much ¿es emphasis necesario darle on tanto forced énfasis migration, steered a migration la from migración outside forzada Europe as de well? fuera de Because we have Europa? so much Porque untapped potential. hay tanto potencial I will desaprovechado. answer that question in a minute, Y but responder let's esa have a pregunta look en un at the minuto, untapped pero potential. veamos And let's el start with the potencial female employment rate. eh, It is no rising, aprovechado. Y but hablemos con it's la still tasa de below that desempleo of men. femenino. Está aumentando, pero sigue por debajo 79% del nivel of de empleo men de in hombres. Germany are working. 79% de hombres en Alemania están The women are trabajando. nearly there Las at mujeres ya 72%, están casi but ahí, we can still increase this 72%, number pero because podemos aumentar todavía esta especially cifra. ¿Por qué? the labor market Especialmente el mercado participation of laboral, foreign la women, I really participación say foreign en el women, mercado laboral not with de any mujeres German extranjeras. past, that Me is far refiero below that eh, of German women. mujeres I don't sin know ningún pasado if alemán, these es people are bastante coming por from a debajo. certain region Y or not, estas but we personas, see that no sé women si vienen de una región with determinada o no, no pero German vemos que past, they mujeres have sin an employment rate of pasado alemán 55%. tienen una That's tasa de only empleo de 20% 55%, below the German casi women. The German 20% women de lay las with mujeres alemanas. 75%. Las So mujeres alemanas that un makes in total 75%, 72% of y women eso nos lleva a un compared to men. 72% de So mujeres en especially relación con hombres. Y for women, we need especialmente to target as a public employment para mujeres service
tenemos que orientarnos como servicio público de empleo. Las personas de más edad, la tasa de desempleo aumenta considerablemente a 71% de personas mayores. Y esto pone a Alemania en tercer lugar en una comparación después de Suecia y Dinamarca. O sea que no estamos mal, pero sigue habiendo un potencial. La gente se quiere jubilar más pronto. Sí, lo hemos visto, la gente ha salido a las calles porque la gente se quiere jubilar más joven, pero necesitamos a esta gente, necesitamos el potencial. ¿Cómo podemos cambiar esto? ¿Y cuál es la función del servicio público de empleo? Yo creo que los empleados deben concentrarse a modelos de trabajo más cortos y más flexibles, eso es una posibilidad, pero también como servicio público de empleo podemos proporcionar apoyo económico a los empleadores para formar a todas las personas mayores en la empresa, pero también personas discapacitadas. Tenemos más de 3.000 millones de personas, trabajadores en Alemania discapacitados y que tienen acceso al mercado laboral. 47% están desempleados empleados comparado con 75% de la población. O sea que hay un potencial con ellos. La mitad de ellos tienen un potencial, un título universitario, y lo que quiere decir que tenemos que invertir en ellos también. Y realmente tienen acceso a algún tipo de subsidio por discapacidad y nosotros como Servicio Público de Empleo podemos asesorar a las empresas en cómo hacerlo. También el cuarto ámbito de acción es el refuerzo de las biografías laborales. Sigue siendo un potencial desaprovechado. Yo creo que uno de los motivos es que las mujeres especialmente siguen en casa, es porque el entorno, la estructura, no es que pueden decir, puedo trabajar a tiempo completo o medio tiempo o tiempo parcial, porque tengo niños y tengo la necesidad de ponerlos en una guardería, por ejemplo, pero no hay plazas. Y tenemos que ver y trabajar con nuestros socios para asegurar que estas personas puedan trabajar y tenemos que centrarnos en su situación de vida y tenemos que diseñar de forma coordinada políticas familiares y tenemos una parte en donde tenemos que decir, no es o trabajan o apoyan a su familia. Tenemos que asegurarnos que puedan hacer ambas cosas. Tenemos que pensar en las familias y trabajar conjuntamente. Y aquí también tenemos un papel que jugar. Y el último ámbito de acción es facilitar la inmigración. Empiezo con una pregunta. ¿Necesitamos la inmigración, sí o no? Ya dije que probablemente mencionamos que se perderán 100.000 empleos el próximo año, pero probablemente incluso no en 10 años, yo diría que para 2032 veremos una reducción en el número de empleados. La comparación en Alemania entre 2023 y junio de 2024, pueden ver los colores verdes y los azules no son buenos. El verde oscuro quiere decir que es la cantidad de empleados alemanes con nacionalidad alemana que trabajan con una contribución nacional. El verde implica que hay un aumento en personas con un pasado alemán, pero gente como yo y gente que fuera de Alemania apoyan la economía alemana al trabajar. Y los colores verdes también. Y la cantidad de personas con pasado alemán trabaja. El azul significa normalmente que el número de empleados alemanes
está aumentando o descendiendo y la gente sin pasado alemán están aumentando y podemos ver la reducción de alemanes que no pueden estar compensados. Y si esto sucede, perderemos y 7 millones de personas en el mercado laboral. Recuerden que, como mencionamos, tenemos 35 millones de personas ahora actualmente trabajando. Si restamos estas personas del mercado laboral, la pregunta es quién va a pagar los planes de pensiones. Y también mencioné que tendremos mucha inteligencia artificial que va a asumir muchos trabajos rutinarios. Y la inteligencia artificial no paga los planes de jubilación. La inteligencia artificial es una invención del siglo XX. Tiene su base en que la gente trabaje y pague el plan de pensiones. Y tenemos que determinar esto. Y por eso necesitamos el potencial desaprovechado que he mencionado. Y necesitamos extranjeros también. Y tengo que sonreír, Michelle. Yo sé que tienes una muy buena contribución del punto de vista alemán. Sí, muchos de nuestros servicios. Nicole, ¿podríamos iniciar la ronda de preguntas y respuestas? Porque tengo una última parte. Esta última parte en nuestra estrategia y cómo queremos encajar para los próximos 5 años. Sí, yo creo que esto sería muy interesante ver más a fondo en el futuro, pero tenemos algunas preguntas aquí en el chat y varias que tienen que ver con la parte anterior. Hablaste de mucha migración en el mercado laboral y potencial desaprovechado. Y Alemania es muy conocida por su sistema educativo vocacional muy estricto. ¿Y cómo difícil es para alguien que viene de otro difícil y emigra a Alemania recibir que su formación profesional se reconozca en el sistema alemán? Tengo que empezar con la historia y el sistema de formación profesional en Alemania es un sistema muy antiguo, tiene más de 1000 años de existencia y no es evidente de que la gente que va joven que va a estudiar y realiza incluso un máster es más fácil aceptarlo. La mayoría de los jóvenes alemanes, incluyendo mi hijo, por cierto, ellos van a la universidad a recibir una formación profesional y eso es lo que es realmente importante para la economía alemana. Ahora, yo diría, durante 50 años hemos tenido este debate de si facilitamos cómo hacer que las personas que vengan de otras personas puedan entrar. ¿Cómo adaptar un sistema que tiene 1000 años de existir a personas que también pueden hacer algo? Tenemos médicos, enfermeras, expertos de otros países y cómo unir estos dos sistemas de formación profesional, los dos sistemas de estudios, toma tiempo y tenemos que necesitamos aceptar, aprobar u homologar. Esto sería la palabra. Lo que ellos han aprendido. Estas titulaciones. Es posible. También ahora es más fácil si uno viene. No tenemos el problema en Europa, por ejemplo, pero de fuera de Europa no se necesita tener la homologación de estas titulaciones para los sectores informales. No estamos hablando
de educations, that sort of thing. So it's becoming easier, educación es but we total. have to Esto ha focus in the sido, next se couple ha of vuelto más years fácil, pero en to los make it próximos from años an tenemos que administrative enfocarnos point of para view que desde el easier. punto de vista So I would administrativo sea say más fácil. Yo over the diría, past 5 years, it en los has últimos become 5 años easier, but we still have to se ha focus on vuelto más fácil, making it pero easy, seguimos teniendo que even more easy enfocarnos en for people to facilitarlo come to Germany, y because hacer we que la still gente, have que sea más fácil para la some, gente venir I a would say, Alemania, some hurdles porque on the seguimos teniendo algunos administrative point of obstáculos view. I see a heart. I don't know from administrativos. where it comes from, but I Veo un thank you. corazón, no sé de dónde viene, pero gracias. Well, thank you so much, Michael. Yes. Muchas gracias, That is Michael. really, that's already helping us a little bit understand how, which Pues esto nos challenges ayuda a and which entender cuáles strengths son los are there desafíos y within qué the German tendencias vocational hay system. en And el sistema probably have more educativo questions on alemán. that. I'm Y sorry, the tenemos message is there algunas coming. preguntas sobre ello. Oh, No sé si fine. querías decir algo. Okay, perfect. Now we have a Bien, couple of questions that tenemos also un par de go with preguntas what you have been already que también tienen talking que ver about, con lo but que tú ya has also estado hablando, how pero it looks for the future. también What are the cómo future es plans para of CTA? los So planes I would futuros encourage del you to go on, and then eh, we take some questions from there, BA. Michael. I would Y like to hear quisiera what que siguieras y luego tenemos algunas Michelle preguntas. wanted to say. Is that okay? Of course, Yo quisiera yes, escuchar lo que yes. Michelle quería He decir, ¿te had parece? Sí, question on tenía una pregunta what's the role and attitude sobre of the cuál Bundesagentur es für la Arbeit función y la towards the more actitud than 7 million mini de, jobs. Do you de más de actively 7 millones de promote mini personas que jobs for job activamente seekers? An eh, interesting por- question. fomentan mini trabajos para demandantes de empleo. Yeah, we facilitate the system. Sí, facilitamos el sistema We facilitate the system. I would say y we yo help diría upskilling these people as well. que ayudamos a mejorar las habilidades de estas The mini job personas. system is not, I would not El say sistema, it is a yo system diría, of the public no es un employment service as sistema such. del Everyone Servicio can Público de do Empleo a mini job. como tal. People can also have a job and La do gente puede a hacer mini un job tiempo on top parcial of y that. un mini But trabajo obviously for the aparte de eso. people Pero working obviamente on la this gente mini que job, trabaja en estos on mini a mini job, trabajos, I mini think at the empleos, moment with a mini job you get like con un mini 550 empleo euros uno gana 500 unos euros, 550 something like euros, algo that. así al mes. Yeah, we don't facilitate it. It's just you can apply for it No lo and you have facilitamos, pero it. uno lo puede But solicitar y if people obtenerlo. want to have counseling or whatever or Pero upskilling, si la gente we tiene help these que people tener as well. alguna Okay. orientación, Okay. So we need to make sure that tenemos que asegurar need to get fit for the que nos future. preparamos para el futuro. Obviously we have as a Obviamente, public employment service como servicio público de also empleo, a mission statement. We have tenemos what you see now on this slide. We have una a strategy declaración de objetivos de pyramid, misión and this pyramid y tenemos una graphically estructura de pirámide que represents the representa strategic relationships la that we have relación within our estratégica organization. que So the tenemos en nuestra aims for the organización, various levels que that we se have orienta a in the diferentes niveles, organization to well que tenemos una coordinate with organización each para other. So on the very coordinarnos top is our con strategic otros. mission Y lo statement, tomo como which nuestra formulates misión our estratégica desired para formular identity, where we see el ourselves deseo, as a nuestro public diseño employment de service. identidad, donde And nos there's also vemos an como servicio overall público de strategic empleo y orientation la for all the orientación estratégica en subordinate general de levels you todos los see niveles de under subordinación que there. se ven We also aquí. have, I would También say, tenemos projects that really big projects, proyectos, operative projects proyectos that muy bring grandes, our proyectos operativos organization along, and we have line business, y what we do in each tenemos local office. And they both, the negocios, projects and the line hay business, áreas they que form hacemos the en elementary nuestro level negocio y and forma el implement the nivel strategy on a day-to-day basis with the básico e departments. implementan la estrategia And they en el provide departamento. us in the head office with valuable Y en la insights oficina into the central feasibility and the nos dan una effectiveness buena idea of de our la strategy. viabilidad y efectividad de Our nuestra mission estrategia. statement is basically that Nuestra we provide declaración de orientation and objetivos es security que for people and businesses proporcionamos in orientación y Germany. seguridad We para want to personas y secure empresas. livelihoods. We want to En Alemania create tenemos que asegurar los medios de individual labor sustento, market crear opportunities and marcos, support oportunidades self-employment en el mercado laboral employment. y And also we apoyar want to have a el closer empleo autónomo. cooperation Y with the también three parts I tenemos showed you una on the operación first slide cerrada con las between tres the partes que employment les agencies, mostré the job center, en and la the primera family diapositiva, benefit las agencias de offices. empleo y las agencias de prestaciones familiares. Yeah. The future model. El modelo para el futuro. The future model. El modelo futuro
En 2025 tenemos que fortalecer nuestro sistema interno para mejorar nuestro proceso de toma de decisiones estratégicas. Ya he mencionado esto. He mencionado que a veces uno tiene que reinventarse y estamos a punto de hacerlo. Tenemos que mejorar la coordinación interdepartamental para racionalizar las operaciones y tenemos que ampliar las herramientas de medición de desempeño. Necesitamos una transformación organizativa, lo que significa que estamos a punto de diseñar nuestras estructuras internas para adaptar al mercado, a las demandas del mercado cambiante. Tenemos que convertirnos, volvernos más ágiles como organización y tenemos que formar y desarrollar nuevos programas de formación para apoyar la adaptación de los empleados a la digitalización, porque uno de los principales objetivos es que nos convirtamos en una organización digitalizada. I see that they didn't take the Veo slides really good because que no probably pusieron doing bien it las on my diapositivas. iPad, but it Quizá doesn't porque lo matter. hice en mi What iPad, will porque no happen in the importa. next couple of years, and Lo we're que sucederá starting en los now, próximos 2 años, is y estamos empezando ahora, we have 5 es que customer group tenemos journeys, 5 and trayectorias we need de grupos to de test clientes these journeys y tenemos que poner a prueba estas in trayectorias our local offices. en nuestras oficinas In locales. 2025 En this 2025, year, we will launch a este nationwide año, new HR operating lanzaremos un model. We nuevo need modelo de to operación de recursos humanos. we're launching a También new controlling lanzaremos operation model, una nueva and we will operación de gradually roll control out new custom y operation models to all paulatinamente the regions that we are implementaremos working nuevos now on modelos para in the clientes projects and en los que in the estamos line business, tratando los as I clientes, mentioned. And one of como the biggest mencioné. things Y una de we've las cosas started más doing as well, importantes que hemos we empezado a are hacer not um, we are not es the best public que employment no service in somos Europe yet el in mejor servicio público using de empleo AI en Europa. solutions, but El our target is to uso be one de of the soluciones top de 3 public employment inteligencia services, or artificial, not the top public pero employment service until 2030, hasta rolling out 2035 estaremos digitization measures. como una de las mejores agencias That's que why we tengamos want las to medidas roll digitalizadas. out Y por eso queremos optimization implementar la of optimización AI solutions. We de use soluciones them, de inteligencia artificial. these Las AI utilizamos in some points en already. algunos So, for puntos example, ya. in the Por automated document ejemplo, processes en and el proceso application automatizado processes, de we use documentación AI. de We use solicitudes, them as forecasting aids lo through the analysis and utilizamos pattern recognition of para historical pronósticos. data sets. We also use them by También los reading customer utilizamos data from para leer CVs. datos de So clientes de los we don't need currículums to do this y manually no anymore. tenemos We que hacer also esto manualmente ya. check data Y quality, también like revisar la job calidad de offers, that datos, sort of thing. But it's como not las enough. ofertas de empleo, I etcétera, think there are pero other no es public employment suficiente. services Yo now, creo que otros Dave, servicios in Europe públicos and de also empleo outside en Europe, Europa y fuera de do Europa better. And until están 2030, haciendo we want to una have mejor labor done en that esto. already better Y as hasta well. 2030 So that nosotros means, no lo haremos mejor. that is our business intelligence and AI strategy in Esa es nuestra 2030 estrategia in using para that. Yeah, I 2030. just skipped this Sí, slide me salto a esta diapositiva that graphically shows, que nos I would muestra say, the Bundesagentur, the German Public Employment Service, el like we Servicio built Público de this Empleo house 20 alemán. years ago. Nosotros hemos construido esa The casa children hace are 20 now, años. I would Los say, niños adult. ahora They don't son move, adultos, they don't live in the house anymore. ya no So in viven en some points, casa the house has to y a veces be rebuilt, and la at casa this tiene que point ser we are readaptada. Y en doing that. estos So this momentos is the es lo que rollout for the estamos next haciendo. 5 years Y esto es lo que haremos en los reinventing próximos 5 ourselves años para by reinventarnos a nosotros 2030. mismos. Para We will do this with 2030 haremos esto our employees. con We nuestros have to invest empleados. in the Tenemos que digitization, as I invertir en la mentioned, and the digitalización, como use of mencioné, artificial y el intelligence. uso de And inteligencia I artificial. also hope, Y I don't only hope, también I'm sure espero that we will also que invest in, because you vamos a asked me, invertir, Nicole, porque me how is preguntaste, that, people Nicole, come cómo abroad from other countries, la gente de they otros have países puede llegar they have their certificates y
tienen sus titulaciones, pero no solo una cuestión de las titulaciones. Se trata de qué habilidades traen con ellos y cómo pueden mejorar, cómo podemos mejorar para cotejar las habilidades con los empleos. Y tenemos que asegurar que utilizamos la inteligencia artificial y que sabemos qué habilidades trae la gente con ellos en el futuro y cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para ajustar las habilidades de estas personas al trabajo. Estas son un par de cosas en las que estamos trabajando. Y eso me lleva al final de mi presentación. Muchas gracias. Nos quedan 11 minutos para preguntas adicionales. Gracias, Michael. La última parte fue muy interesante porque tenemos muchas preguntas sobre inteligencia artificial que ustedes ya he respondido. Y tenemos una muy buena idea de lo que se avecina. Y la visión del... Vean, hay muchas preguntas en el chat. Quisiera que nos centráramos un poco porque muchas personas han estado preguntando cómo trabaja con negocios locales y hablaste del potencial y de realizar mejores ajustes de habilidades y algo que el BEA ofrece a grupos potenciales desaprovechados como trabajadores de mayor edad, migrantes. ¿Algo que tengas en mente? Primero que todo, la representación de la patronal está en cada oficina local. Por eso es que nosotros automáticamente recibimos comentarios de los empleadores de cuáles son sus necesidades y cómo podemos ajustar esto. Lo segundo es la posibilidad que tenemos que mejorar las habilidades de personas en negocios locales. Y los que ya sabemos es cosas que no existían, los empleos que no van a estar en 5 o 10 años. Y porque tenemos que los empleadores les ayuden a mejorar sus cualificaciones antes de que pierdan su empleo. Y esa es una ventaja que tenemos. Damos orientación no solo a personas desempleadas, sino a personas en empresas. Decimos, bueno, este es como el mercado está cambiando y ustedes deberían recualificarse ahora antes de perder su empleo. Podemos financiar eso también. Las personas de mayor edad, era la pregunta aquí también, es lo mismo. Mejorar sus calificaciones es una combinación de orientación y recualificación de personas para adecuarse a las necesidades del mercado, las necesidades futuras del mercado. Y también, ese es algo tradicional. A veces es así. En los aspectos, a uno se le olvidan los aspectos tradicionales y tienden a centrarse en lo que es nuevo. El aspecto tradicional también es que si tenemos a personas desempleadas que ya son un poco mayores y la empresa dice, bueno, sí, lo vamos a tomar, pero tenemos que incentivar a la empresa. Si podemos dar un incentivo financiero para que contratar a estas personas. Esto puede ser algo que cobre importancia nuevamente en el futuro. Y como dije, la economía actualmente no está bien, pero volviendo a un mercado impulsado por los empleadores y no por los empleados. Y esto puede tener más peso en el futuro. Gracias, Michael. Sí. ¿Me escuchas? Yes, yeah. Yes.
Sí, hablaste de cómo han hablado con los empleadores, con los sindicatos y los empleados. Y tenemos una pregunta más precisa. Esta persona pregunta si podrías decirnos cómo el Servicio Público de Empleo funciona a nivel territorial, cuánta independencia tienen para su trabajo y cómo están influenciados por You mean el the board, Consejo or does she Directivo. or he mean the board of, you Quieren mean the head decir office? The board in the head office? la oficina central, sí, de la Yeah, oficina no. central. If you work with target agreements, what we Si do, uno trabaja con you forecast the acuerdos targets on the determinados, basis uno of how pronostica the los labor market objetivos is o prevé los changing. objetivos con base en And cómo está cambiando el mercado we laboral. collect this data from Y each nosotros local labor recopilamos market. estos datos de So cada mercado laboral all the local local. offices Todas las oficinas give, locales I would say, labor market information. le dan información al So we mercado have laboral a target agreement, I y would say, for the tenemos whole un organization. objetivo We para split toda la into the 10 organización. regional offices, and then Hablamos con we las oficinas have the regionales local offices. But y luego las it is always a oficinas dialogue locales, pero between the siempre hay un local diálogo offices and the regional offices for what is y entre possible for las the next year. oficinas But you have to para set ver up the qué es target. posible para el You próximo año, have pero to tenemos que have some definir los objetivos target and say, y tener this que is what tener we un aim objetivo, for, decir, and esto es how lo que they queremos implement lograr it y cómo on a local implementan basis. eso a They nivel need local. to decide that Tienen themselves, que because you have, decidirlo from the ellos, regional perspective, porque desde el you punto de have vista to make regional the hay heads que of the local offices hacer que los responsible for directores what de they're las doing. oficinas If regionales sean if the o regional office locales has sean too much responsables por lo influence que of hacen. what's Y si la going oficina regional tiene on, they demasiada don't need influencia the en lo que suceden target system. And the y no same tienen goes el for the sistema de board of objetivos, the y lo whole mismo organization. con el If you Consejo say as a Administrativo en board, general. Si these are uno the como targets, and Consejo then in the Administrativo dice estos son operational los objetivos use y a nivel you start interfering during the a year, nivel from a operativo uno local empieza perspective, you can a always say, intervenir yeah, I would have en liked el to have reached this target, but you punto told me de how vista to local, implement it. So this is dice el dueño, the yo reason quisiera alcanzar why este objetivo, the pero no puedo si local tú me dices cómo. offices are Y completely las oficinas autonomous locales son completamente autónomas implementing what needs to be done, para la and they can implementación de lo decide que hay that que hacer y with pueden their decidir ecosystem on a eso local con su basis. ecosistema. This is how it works. Eso es como funciona. Thank you so much, Michael. I take one more question, Una and then pregunta I'm más sorry, but y then we luego need to finish lamentablemente up tenemos que since we only terminar, have this 1 puesto hour que solo dedicated. tenemos But una hora. I have a Pero question tengo from una the Republic pregunta of Moldova. They de would la like to República de know Moldova que quisiera saber how the Bundesagentur of Germany cómo el supports BEA de implementing Alemania bilateral apoya la memorandum on implementación del seasonal memorando labor migration bilateral in the sobre agricultural field in el Germany. trabajo estacional agrícola en Alemania. What we've done a couple of years ago Lo que is hicimos decide hace un as the par de whole años es for decidir our whole organization para toda nuestra for which organización fields en qué do we want to set up ámbitos memoranda with other countries, queríamos and establecer not memorandos also con with otros every países country worldwide, y because con otherwise cada país it's del too mundo, much for an porque de lo organization. contrario es So demasiado we para said una everything organización. Y dijimos, that todo impacts lo que the first slide: afecte a la primera diapositiva, demography, digitization, la demografía, ecology, la and all digitalización, la the ecología professions that are on y there. todas las So profesiones que estos implican. so we have no memoranda, I would say, Así que for no this. tenemos memorando What was the group or the para profession el you said? grupo que mencionaste, que era trabajadores estacionales en el Agriculture. ámbito Yes, that was the agrícola, word. la Yeah. agricultura. So we don't have one for agriculture, No tenemos uno para but what we agricultura, do have, we have pero lo a que certain tenemos es paragraph in the un immigration law párrafo that en la makes it legislación possible for sobre people to migración work on the que German posibilita que fields la gente just for trabaje a en specific los campos amount of alemanes time, and then durante un tiempo determinado we do have y luego agreements tenemos acuerdos with I think with 3 con countries. We have 3 países, creo, with Georgia, con Georgia, yeah, with 3 countries, but con we 3 also países. see that Y también the vemos German que employers are not making los full empleadores use or alemanes no potential están of aprovechando todo el potencial these memoranda de estos that we've memorandos signed. que hemos So we will firmado. probably not assign Y any probablemente new no memoranda asignaremos ningún nuevo in the memorando next en in the near future. un futuro cercano. 3 more minutes, one more? No?
Thank you so 3 much, minutos. Michael. ¿Una más? Oh, No, sorry, but no, we Michael, have muchas to gracias. finish. No, My tenemos que clock here already terminar. says we have 1 more minute Mi left. I'm sorry, but you reloj cannot dice que answer solo nos much queda more 1 minuto questions, y but ya we're no podemos always a little hacernos bit restricted respondernos by the preguntas time. porque estamos Listen, restringidos por because I tiempo. had the feeling there were Sí, lots of porque tengo la questions which idea I de que tengo definitely muchas did not preguntas answer. que yo no Will you respondí. take them up and ¿Podrías I know Hagen is anotarlas in the round as well. We can y mutually see what questions were podemos not ver answered. You can also see who asked luego the qué question, preguntas right? no se respondieron? También puedes ver Yes, quién that's what hizo I las want to say. preguntas. We're Sí, eso era collecting lo que all the quería decirnos. questions, Entonces estamos and we will recopilando send todas to las you, preguntas, and then we will te get las back vamos a to dar a you ti all because y I know they're luego very precious, those questions to you, and you Yes. would like to get them las answered. daremos. But I have to Quisiéramos apologize that we responderlas, have pero this tengo que short pedir time frame disculpas only, and porque we cannot tenemos always muy answer poco all tiempo questions, but that y would no be siempre always podemos you. We responder todas send las everything preguntas, back to pero lo you. que podemos I hacer es want to enviar take also de really todo the de time vuelta. to Quiero thank you, aprovechar el Michael, tiempo for having para prepared agradecerte, such a really Michael, nice and por haber interesting presentado, presentation. preparado una On behalf of the presentación tan Bundesagentur interesante for the German en labor market, thank you very nombre much. del And like we said, we will SP get definitely alemán, back to el you. BA, y Okay. You can share definitivamente volvemos the allí. slides, by the Sí, way. That was también just a puedes question asked. compartir Yeah. las diapositivas, que fue Absolutely. una And they are pregunta que also in hicieron. resources, Y and we will también send them están also en back later. I recursos also put them y in the las chat. enviaremos más You can adelante, las download ponemos en them el from chat, there los if you pueden see them. descargar de ahí So y I think this was really a great yo creo opportunity que to fue una discover excelente everything oportunidad today. para And yes, descubrir please, if you can, el contact us if you have more eh, questions. SP But the rest the alemán. remaining Y questions como les dije, el resto de las will be answered. preguntas So te las enviaremos para que sean I respondidas. would also like to thank our Y también interpreters quisiera for today agradecer for a the nuestros excellent work. I intérpretes Yes. por know el they're día de hoy, doing a por su great job excelente in trabajo. the back, Están haciendo un translating excelente everything in trabajo French and traduciendo Spanish. It's everything not always en easy. francés y español. No Really, really siempre big es thank you fácil. for your Muchísimas participation and gracias your por su interest in our participación webinar. y We're su very thankful interés for en that and nuestro making this really happen. webinario I really hope you de have el enjoyed and will CEPE, come and visit us for the next del Servicio webinar, which Mundial de will be Empleo. taking Y place on the 9th of April with France Travail, nuestro where próximo our French seminario colleagues will be tendrá lugar presenting. el 9 de But before we leave, I would em, also like to invite you abril, en que to presentarán complete the nuestros colegas satisfaction survey in the franceses end y when les close pedimos que this por favor webinar. You rellenen can la encuesta fill it de out because really satisfacción, your opinion matters to us and your porque obviamente su suggestions are opinión really es helping us importante para improve those nosotros y sus goals. sugerencias nos ayudan a Would you like mejorar. to say some last words to everyone, Michael? ¿Quisieras decirle algo a todo el mundo? And the thanks in the Sí, chat. That's really, gracias, really nice. I hope gracias por todos los you learned agradecimientos en el something chat. and you Espero enjoyed que hayan this aprendido this algo y que webinar. hayan I disfrutado enjoyed de it from este my side webinario. Yo, really, por mi parte, lo he really a lot. disfrutado. And yeah, let's keep it at that. Y bueno, Thank you very dejémoslo ahí. much Muchas for gracias. participating. Yeah, thank Muchas you so gracias por much to all of participar. you, and really was Gracias a great todos to have you ustedes. all here, to see you Fue again, and una we hope to see excelente you experiencia soon. tenerlos a todos y And todas we're aquí. wishing you a Y great nos day, vemos pronto. Les afternoon, or deseo un night, excelente wherever you día, might be on this globe. o Bye bye. tarde o noche, dependiendo de en dónde en el mundo se See ya. encuentren. Bye. Hasta pronto.